La misericordia y la bendición le siguen al pueblo escogido de Dios. Hermanos, qué maravillosa promesa es la que encontramos desde Génesis hasta el amén del Apocalipsis, viendo que en medio del caos, en medio de la aflicción, en medio de la angustia y la desesperanza, el pueblo escogido de Dios tiene la gran bendición de tener la protección sobrenatural en cada hijo, en cada miembro, en cada vida que Dios elige, porque escrito está, si Jehová no manda aquella alma al hijo, el hijo no la recibe. Así es que si Jehová ha tocado su vida desde el vientre de su madre y le ha destinado para enviarlo al hijo para que lo redima, esté plenamente seguro que la misericordia y la bendición le seguirán todos los días de su vida. Hermanos, qué maravilloso es que podamos abrir la escritura en la sección de estudio de la parashá número 10, que se llama Miketz, que es al final, al cabo o después de. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, para que nos podamos recoger como almas necesitadas de esa bendición, de esa misericordia, y pedirle al Señor que esta palabra llegue como un rocío celestial que llene nuestro corazón de fe, de la fe viva. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensas gracias por esta preciosa oportunidad, porque hemos oído la trompeta de Dios. Hemos oído el latir del corazón del Dios de las misiones, de ese Dios que se compadece de nosotros, su pueblo, de ese Dios que está con el afligido, con el abatido, con el enfermo, con el que llora, con el que necesita de ser levantado. Y ese es el Dios de esta palabra, de esta Biblia maravillosa, de esta Biblia que fue entregada a un pueblo escogido, a Israel. Y que de Israel ha salido la luz para todas las naciones de la tierra por la eternidad. Gracias, Señor, porque vamos a estudiar a un personaje maravilloso que es José, el hijo de Jacobo. Bendecimos su nombre y lo loamos, lo glorificamos, lo exaltamos, porque usted, Jesucristo, o Yeshua, que es su nombre en hebreo, es el centro de nuestro amor y es el motivo de nuestra esperanza. Amén. Bueno, amada familia, tenemos una sección de estudio que viene, digamos, hilvanada con hilos proféticos, hilos de oro, porque para hablar de esa sección de estudio tengo que remitirme a la sección anterior que se llamaba Vayeshev. Y es porque quiero entresacar algunos elementos para poder sentir y recordar que esto viene como una secuencia de escenarios que se dieron en la vida del hijo de Jacobo, cuando éste llega preso, llega esclavo, llega exiliado de la tierra de Canaán, de la tierra de Israel, y en una, digamos, caravana de mercaderes al mercado del Cairo, de Egipto, y allí es vendido a uno de los oficiales del faraón, a Potifar. Y sabemos la historia de la sección de estudio Vayeshev, que habla de que él fue el esclavo sirviente, pero también lo hizo administrador de su casa porque era muy inteligente y era de hermoso parecer, dice la palabra de Dios. Entonces la esposa de Potifar se enamora de este joven de 17, 18 años y lo empieza a acosar sexualmente. Pero llega un día que ella aprovecha pues que no había testigos presenciales, terrenales, pero estaba el Dios Todopoderoso, que el ojo del Señor todo lo ve, y ella quiso llevarlo a consumar un acto indebido, el adulterio, pero él se escapó de las garras de ese demonio de sexo y tuvo que
pues se le soltaron las vestiduras y ella lo acusó de violación. Y es así como en la sección de estudio nos trae este relato tan terrible, tan doloroso, aparte de que José había venido como esclavo después de haber sido el hijo preferido, escogido, el hijo administrador de la casa de su padre, el supervisor de sus 10 hermanos. Imagínense en la condición que estaba en declive, porque allá vivía en una hermosura de la santidad de Dios a la par del patriarca. Vivía con primores y con todos los favores de Dios y del campamento de su papá. Pero en este caso estaba de sirviente, de esclavo, de peón, de obrero, obedeciendo órdenes de Potifera y de la mujer de Potifera. Y vemos aquí la triste momento donde él es acusado y llevado a la cárcel. Pues en la cárcel quiso el Espíritu Santo, porque todos lo mueve el Señor con hilos maravillosos de misericordia desde el cielo, su vida y la mía están siendo movidas con hilos invisibles, la mano invisible del Señor se mueve en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sentimos derrumbados, derribados, sin ánimo, es cuando aparece un ángel humano o aparece una provisión de Dios inexplicable, porque Dios así actúa con su pueblo, no nos abandona. Y fíjense que llegaron 2 funcionarios del faraón, dice en el Génesis 40, yo le estoy haciendo un relato para poder llegar hasta el tema central, que es la misericordia y la bendición le sigue al pueblo escogido de Dios. Si usted es pueblo escogido de Dios, pues créame que le seguirá esa bendición todos los días de su vida, tal como dice el Salmo 23, es una promesa de Dios. Y fíjense que llegaron a ese calabozo, que por cierto, estudiando la enciclopedia judía, aquí en nuestra Biblia dice casa, pero no, era un sótano, estaba bajo tierra, la cárcel. Y dice que llegaron 2 oficiales, el panadero y el copero. Y cuando llegaron allí fue porque habían sido acusados de traición para el faraón. Y tenían que seguirles un juicio a cada uno, ¿verdad? Tener las pruebas para poderlos ejecutar. Y fue así como llegaron y conocieron a José. Y un día, de esos pocos días que ellos llegaron, porque dice que llegaron unos días, ambos tuvieron un sueño, el copero y el panadero, ambos tuvieron un sueño, y cuando amanece el día, José lo ve que el semblante de ellos estaba totalmente triste. Dice el 46, vino a ellos José por la mañana y los miró, he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban en la prisión, en el calabozo, bajo tierra, diciéndole, ¿por qué están hoy vuestros semblantes tan mal? Entonces ellos le dijeron que hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José le dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces cuentan los sueños y sabemos nosotros la historia porque la estudiamos la semana pasada, que el copero veía una vid y veía 3 sarmientos, ¿verdad? Y en esos 3 sarmientos brotaban y arrojaban su flor y después maduraban los racimos de uva, y luego la copa del faraón estaba en la mano del copero y tomaba aquel gajo de uvas y los exprimía en la copa y se la daba en la mano del faraón. Entonces, y Dios quiso darle interpretación a José y le dice, bueno, lo que sucede es que dentro de 3 días, los 3 sarmientos son 3 días, Faraón levantará tu cabeza, o sea, lo levantará del calabozo, ¿verdad? Y te restituirá tu puesto y le darás la copa al faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Entonces quiere decir que no hubo pruebas de traición en el copero y que lo que se estaba pues delinquiendo o inquiriendo del juicio que le estaban siguiendo al copero, pues él estaba siendo liberado de cargos.
Entonces vino el panadero cuando vio esto, que había pues realmente sido revelado este sueño en el copero. El panadero dijo, yo también he tenido un sueño. Y el sueño del panadero era que andaba un canasto de pan sobre la cabeza y los animales, las aves del cielo llegaban y se comían ese canasto de pan. Entonces ese canastillo pues tenía toda la clase de los manjares que él acostumbraba a darle al faraón. Pero la interpretación que Dios le reveló a José fue que esos canastillos, que por cierto eran 3, eran los 3 días que iba a ser condenado a la horca, y que así estaba siendo revelado. Entonces se cumplió. Al tercer día, pues el copero es liberado y vuelve a su puesto, a su trabajo de estar dándole el vino al faraón. En cambio, el panadero fue ejecutado, ¿verdad? Entonces, cuando esto se da, José aprovecha para decirle al copero que tuviera merced, tuviera misericordia de él y que se acordara de él cuando fuera restituido de su puesto. Entonces, pero escrito está en el 40:23 que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Imagínense, hermanos, que este episodio nos puede pasar. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en la amistad, en el compadre, en la persona que está en un buen cargo, y hemos acudido y no nos ha salido nada, porque no es el camino que Dios nos ha señalado? El camino que Dios quiere es que confiemos única y exclusivamente a Él, y que nosotros le pidamos al Todopoderoso, al Todo Suficiente, y Él va a mover con su mano invisible esos hilos de misericordia, y vamos a recibir de Dios mucho más de lo que nosotros pretendemos recibir del hombre. Entonces es una gran enseñanza que nos lleva a la parashá número 10, que se llama Miquetz, que comienza exactamente en el capítulo 41. Entonces dice así: Miquetz significa al final de, o al cabo de, o después de. Entonces dice así en nuestra traducción de la Biblia Reina Valera. Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado. Y que tras de ellas subía del río otras 7 vacas feas, feuchas, ¿verdad? Enjutas de carne, o sea, flacas, horribles. Y se pararon cerca de las vacas hermosas de la orilla del río, pues lógicamente es el río Nilo, y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas, y despertó Faraón. Hermanos, quiero decirles que aquí el número 7 es el que aparece repetidas veces, porque 7 es el número de Dios, es un número que nos habla de plenitud en cuanto a la divinidad de Dios, en cuanto a lo que Dios quiere moverse en nuestra vida, porque el número 8 es los nuevos comienzos. Entonces aquí estamos en el 7, ¿verdad? Que es el número perfecto de Dios. Entonces, y de igual forma, el faraón volvió a dormir, tuvo otro sueño, y se trataba de 7 espigas llenas y hermosas, crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó el faraón, y aquí que era ese sueño. Entonces el faraón en la mañana estaba bien agitado de su espíritu, y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar los 2 sueños del faraón. Yo quiero decirles, hermanos, que yo he estado viendo el antiguo Egipto, y he estado en esa, digamos,
que han hecho como una isla donde hay un brazo del Nilo, donde usted se sube en una barquita y le empiezan a relatar el imperio egipcio y toda su esplendor y todos los dioses horribles paganos que ellos adoraban. Entonces ahí en ese crucero, en ese trayecto, usted ve una cantidad de dioses, hasta el escarabajo es Dios. Y allí usted se da cuenta en qué idolatría, en qué oscuridad, en qué paganismo espantoso era el imperio egipcio, en el cual este joven hebreo se tuvo que enfrentar. Quiere decir que él era este candelabro, él era la luz en medio de la oscuridad, y con una sola luz de este joven hermoso, de la descendencia de los patriarcas, del pueblo escogido de Dios, Dios estaba entretejiendo la redención de su pueblo a través de este joven hebreo, porque él fue el enviado de su padre cuando lo envió a supervisar a sus hermanos. Cuando ellos vieron a su hermano menor que lo odiaban tanto porque sentían que su padre pues lo prefería, le sentían envidia y lo aborrecían al grado de desearlo matar. Entonces, este enviado del padre pues cae en un declive, en casi una ruina de muerte, pero es puesto en un pozo porque Rubén decidió que no lo asesinaran, sino que lo metieran en un pozo. Y Judá decidió que lo vendieran a una caravana de árabes. Ese enviado era el enviado realmente de Dios. La mano invisible de Dios se movía en ese joven hermoso, en ese hijo de Jacobo y de la amada Raquel. Entonces fue enviado de ese pozo, fue sacado, fue desnudado, fue desvestido de su linda túnica de colores y fue enviado semidesnudo para el mercado del Cairo, y él caminó desde la zona de Dotán hasta el Cairo, caminó alrededor de unos 800 millas. A pie, con grillos en sus pies, y fue llevado a ser vendido como esclavo. El enviado, el misionero, de la gloria de estar en la casa del Padre, descendió hasta Egipto. ¿A quién le recuerda? Dejando el trono, Jesucristo fue enviado por su Padre y descendió a la tierra, al Egipto, a las innumerables naciones que somos nosotros, paganas, con todas las culturas horribles, llenas de magos, de agoreros, de hechiceros, de oscuridad. La luz vino a este mundo. Y Él murió en esa cruz para salvarnos de toda esa oscuridad y sacarnos de las tinieblas y ponernos a la luz. Pues este enviado es el prototipo del santo de santos y de santos de Jesucristo. Aquí tenemos a José en una cárcel siendo enviado por Dios mismo a través de su padre, porque a través de que su padre lo envía a ver a sus hermanos, mire dónde está. Entonces, sabemos nosotros que Él le revela de igual forma. La frase de José, ¿verdad?, es la misma, que la revelación no venía de Él, sino que venía del Dios de los cielos, del Dios del universo, y que Él iba a mostrarle al faraón. Cuando ya lo sacaron de la cárcel, lo afeitaron, lo cambiaron, lo pusieron delante de ese faraón, pues Él también le dio la revelación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas feuchas, de las 7 espigas hermosas y de las 7 espigas de igual forma, como dice aquí que eran las 7 espigas que estaban abatidas del viento solano, o sea que estaban completamente anuladas, ¿verdad? Ni parecían quizás espigas, no que pocos de zacate. Entonces, todo este número 7, pues Dios le revela a José que eran 7 años
de los cuales iban a tener primero la abundancia para recoger el grano, recoger los alimentos, hacerlos conservados en graneros y de todas las formas posibles de preservar los alimentos, porque venían 7 años de hambruna. Y es así como se impresiona el faraón, porque el faraón sabía, el sueño del faraón tenía la respuesta. Lo que pasa es que el faraón no se acordaba de la respuesta. Cuando él oyó la respuesta, la revelación, la interpretación del sueño a través del joven hebreo, pues él dice, sí, realmente eso es lo que yo soñé. El sueño era completo, tenía el enigma y tenía la revelación del enigma, y tú me lo has dado. Entonces, aquí tenemos 12 años que José había permanecido en la cárcel. 12 años más 17 quiere decir que era la edad de 30 años cuando él estaba enfrente del faraón. Entonces, aquí vemos nosotros, hermanos, que la Biblia relata que para servirle a Dios, en el caso del rabinato y todo esto, para estar en la casta sacerdotal y servirle al Señor, se necesita llegar a la edad de 30 años. ¿Y a quién nos recuerda eso? A nuestro Señor Jesucristo, que le sirvió a la edad de 30 años para redimir al mundo a la edad de 33 años, porque ese fue los 3 años del ministerio de ser luz para todo el mundo. Y aquí tenemos a José, a la edad de 30 años, enfrente del faraón, es levantado por Dios. Quiere decir que este joven llegó y pagó un precio bien alto, un precio de lágrima, un precio de aflicción, un precio de sufrimiento, de angustia, un precio de humillación, un precio, hermanos, que pagan los misioneros y los que servimos al Señor en cierta medida, de lágrimas, de dar la milla extra sin esperar nada a cambio, de traición, en fin, no digamos los que están en las zonas donde el evangelio es prohibido, pues dan su vida, ofrendan su vida por causa del evangelio, que es la iglesia perseguida, la iglesia mártir, la iglesia que está siendo pues completamente desarraigada, porque después de 80 millones de hermanos cristianos de todas las denominaciones, ahorita según la encuesta solo hay 1 millón. 1 millón que ha sobrevivido a todo este desarraigo de las zonas donde ahorita se está persiguiendo la iglesia y se está martirizando. Corrijo, hay todavía 10 millones, perdonen hermanos, que a veces somos finitos y ahorita acabo de recordar, son 10 millones de 80 que andan muchos desperdigados, ya no están en sus poblados, ya no están en sus aldeas, ya están exiliados de los lugares donde vivían, y solo 10 millones han sobrevivido de todo este desarraigo. Entonces, hermanos, aquí tenemos la sabiduría de Dios en nosotros y el poder de Dios en nosotros, la fuerza del Señor en el débil, en el que está abatido, en el que está afligido. Y para esto tenemos nosotros que ir a los salmos. Los salmos son alabanza, hermanos. Y vamos a ir al Salmo 126 para tener consuelo a nuestras almas, para que nosotros veamos que vamos a ser librados de los problemas, y que el hecho que nosotros hemos tenido bendiciones no nos garantiza que no vamos a tener sufrimiento. Así como José estaba lleno de bendiciones y vivía de una manera hermosa y apacible en el campamento de su padre, pues aquí lo vemos con 12 años de dolor, de tristeza, de pedirle únicamente al Creador de los cielos y de recordar los estudios de la Torá oral que le daba su padre, de los cánticos y de la adoración y todo lo que él fue enseñado y educado a la par de su padre y de su hermano Benjamín por 17 años. Vamos a ir al Salmo 126, un salmo hermoso que es corto, hermanos. Es un salmo que nos va a dar mucho consuelo cuando nosotros estemos atribulados y estemos afligidos, porque contrasta 2 experiencias este salmo. Este salmo nos muestra que Dios nos va a librar
de los problemas y que nos va a sacar de esa situación de aflicción y de enfermedad, que nos va a dar una liberación tan grande que vamos a glorificar al Señor porque vamos a ver su cuidado pastoral, nos va a dar aliento y esperanza. Y es un salmo que habla de experiencias que todos los seres humanos y todas las personas que tenemos a Cristo y que tenemos esa grande esperanza de ser protegidos por el Santo Espíritu de Dios, pues Él realmente nos va a hacer que la tristeza se vuelva en alabanza y nos dé fe. Entonces vamos a ir a ese salmo para deleitarnos y que nuestro espíritu se consuele en que las bendiciones que hemos tenido no se van a repetir siempre. Van a haber momentos de crisis y de prueba, pero de una cosa estemos seguros, que de todas nos va a librar el Señor. Y escrito está por el apóstol Pablo: diga el débil, fuerte soy. Salmo 126, y dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, los que están cautivos, los que están presos, los que están afligidos, los que están enfermos, los que están agobiados, los que están con problemas de matrimonio, con problemas de hijos rebeldes, con problemas de adicciones, de cualquier índole que el ser humano ha caído en declive. Dice así: seremos como los que sueñan. Tenemos que soñar, hermano. ¿Cuál es tu sueño? Recuerdo cuando mi pastor me dijo: ¿cuál es tu sueño? Yo no tenía definido un sueño, pero él me dijo: tienes que tener un sueño en el reino del Señor y tienes que orar por ese sueño, porque Dios te va a conceder, porque Él es el que da las bendiciones a quienes sueñan con su reino terrenal, del reino de los cielos que está aquí en la tierra. Entonces nuestra boca se llenará de risa cuando Dios nos conceda los sueños y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Quién no puede decir que Dios no ha hecho grandes cosas con Israel? En su familia, en la familia de nosotros se admira por los grandes milagros que Dios ha hecho en medio de las grandes pruebas y tribulaciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, nuestras prisiones, nuestras amarres, nuestras cargas, oh Jehová, que sean como los arroyos del Negev. Ustedes saben que el Negev es un desierto, pero en el Negev hay montañas desérticas, pero en medio de las montañas hay arroyos. Yo los he visto, hermanos, ustedes los pueden encontrar en Google, los arroyos del Negev. Es una maravilla que en medio de un desierto tan lleno de sol y aridez, hayan arroyos como una puerta de esperanza. Y dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿La semilla de qué? De la esperanza, la semilla de la fe, de la confianza, de saber que nuestro sueño, nuestro deseo, de nuestra oración un día va a ser hasta mejor la respuesta de lo que nosotros pedimos. Y dice así: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo gavillas. O sea que la gavilla es pan para la mesa, pan para nutrir nuestro cuerpo, para seguir alabando y adorando al Señor. Bueno, amada familia, hasta aquí llegamos con esta enseñanza tan maravillosa, que sepamos, hermanos, que no nos va a dejar el Señor por mucho tiempo en medio del desierto. Van a haber arroyos y nos vamos a regocijar y nuestro llanto se convertirá en risa. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no dejaré de adorarte. Jehová mío, Dios mío, te alabaré por siempre, Señor, porque has cambiado mi lamento en danza. Que Dios les bendiga, amada familia. Les invitamos a nuestro próximo programa y tengan un día maravilloso de recogimiento espiritual, el 7º día, como fueron los 7
espigas, las 7 vacas, los 7 años, y que Dios nos dé ese número 7 para saber que después de una ruina, de un declive, de una enfermedad, de una quiebra económica, van a venir tiempos de prosperidad. Sea la paz y nos vemos en nuestro próximo programa. Shabbat Shalom.